llamado. Otros me han escrito diciéndome que no han podido asistir a ninguna clase porque no están, y efectivamente no están, pero lo estoy llamando y tampoco se unen. Así que vamos a iniciar con los que están. Lastimosamente son 27, hacen falta 27, hacen falta 4 aquí ahora mismo, porque conmigo estamos 24 aquí. Pero bueno, tenemos que iniciar. Y no podemos perder más tiempo. En la clase del día de hoy espero que hayan estado practicando los temas. Ayer me fue imposible, estaba en otras actividades de la universidad, por lo que no podía llegar a la hora de mediodía y como ya no pude acercarme a la hora de mediodía para tratar algunos temas allí, entonces no era adecuado que en la tarde entonces adelantara, porque entonces los dos grupos iban a estar desfasados. Si doy un día, como hemos acordado los jueves, debe ser a los dos grupos. Entonces, vamos a compartir. Para ver si de esa manera no tenemos problemas al momento de presentar el documento. Bien, por favor me informan si pueden verlo. Sí, profesor. Sí, ya se ve, profesor. Ok. Con un poco de dificultad porque en la forma que estoy usando para que puedan ustedes ver el documento, bueno, alcanzamos a que lo vean, pero tengo el conflicto acá que me resulta muy pequeño para que yo pueda ver el documento con bastante claridad, porque se ve demasiado pequeño. Así que, jóvenes, vamos a tratar hoy el tema de equilibrio de cuerpos rígidos, pero si observamos en el capítulo, número 2, que es el que vamos a comenzar a tratar, habla de equilibrio de cuerpos rígidos. Sin embargo, yo estoy presentando aquí un tema que trata de momento. Y es que esto guarda relación y es muy interesante. Comenzamos con el título, equilibrio de cuerpos rígidos, pero nos vamos específicamente al que hace un momento. Y esa es la parte que debemos comenzar a definir con claridad. En ese aspecto, aquí estoy presentando la segunda diapositiva, recordamos algunos conceptos de los temas anteriores. Si ustedes recuerdan y han estado estudiando al respecto, ¿qué tratamos en los temas anteriores? Bueno, en los temas anteriores estábamos analizando el comportamiento de los vectores. Estábamos viendo cómo se comportan los vectores y cómo podemos, si tenemos un conjunto de vectores que llegan al mismo punto, cómo reemplazar todos esos vectores o ese conjunto de vectores por uno solo. A ese solo vector le damos el nombre de vector resultante, o lo que es mi resultante.
¿Bien? Además de eso, tratamos varios temas para encontrar la resultante. Uno de esos era que si teníamos muchas fuerzas, o más de 3 fuerzas, o más de 2 fuerzas, o más de 3 específicamente, usamos la regla del polígono. Pero la regla del polígono es más adecuada para hacerla mediante el método gráfico. De ahí tratamos de, bueno, y el método gráfico requiere ¿qué? El uso de una escala adecuada, el uso de instrumentos de dibujo, escuadra, que si un escalímetro o una regla bien graduada, un compás, un transportador, todos los instrumentos que usamos en dibujo, para tratar de que mi sistema, al dibujarlo, tenga la mayor exactitud posible, de tal manera que los resultados sean consonos con el tratamiento que estamos dando al problema. Pero después observamos que había la oportunidad de utilizar algunos métodos analíticos, y dentro de los métodos analíticos, bueno, nos basamos mucho en la regla del polígono, perdón, en la regla del paralelogramo, o la ley del paralelogramo, que nos servía para tomar dos vectores, sumarlos de forma analítica, haciendo uso del concepto de la regla o ley del paralelogramo, para encontrar el valor de la resultante. Nos dimos cuenta que, por ejemplo, si en ese paralelogramo los lados que son paralelos, o sea, ambos lados que son paralelos generan un ángulo de 90 grados, y tratamos el sistema en general, tenemos dos triángulos rectángulos, y ahí podemos aplicar hasta la regla de o la regla de Pitágoras, o el teorema de Pitágoras, como lo conocemos, o sus funciones trigonométricas. Y en caso tal de que no existiera ningún ángulo de 90 grados en los triángulos que se forman, entonces lo que hacíamos era irnos un poquito más allá y aplicar la ley del seno o la ley del coseno. También en la práctica que vimos la semana pasada aquí en la universidad, debemos acordarnos que inclusive tratamos un caso muy especial cuando yo les mencionaba de que no necesariamente descomponer una fuerza debe ser en dos ejes ortogonales, es decir, dos ejes que forman 90 grados entre sí. Yo puedo descomponer en la dirección que yo quiera, y de hecho de ahí se desprendía, cuando teníamos ese ángulo de 90 grados entre los dos ejes que componen nuestro sistema de coordenadas, que buscábamos aplicar otro método que, si recuerdan, era descomponer cada una de las fuerzas en sus componentes en la dirección de los ejes. Si eran perpendiculares, bueno, y siempre llamamos un eje X, un eje Y, los descomponíamos, obteníamos el valor de cada una de sus componentes, el valor total de las componentes, y posteriormente aplicábamos el teorema de Pitágoras. Entonces la resultante, utilizamos la función tangente, por ejemplo, para obtener la inclinación, y el sentido lo estipulamos en función de los signos de las componentes. Por ejemplo, si me daban los signos positivos, entonces estábamos en el primer cuadrante, o mi vector seguía el sentido del primer cuadrante. Si mi componente en X, por ejemplo, me daba negativo, y mi eje Y positivo, entonces estábamos en el segundo. Por otro lado, si mi componente en el eje X me da negativo y la Y negativo, que es como comúnmente nos referimos, pero ya debemos saber que eso puede variar dependiendo de las ventajas que nos ofrece, entonces en ese caso particular estábamos en el tercer cuadrante, y así en el cuarto cuadrante ya saben que va a ocurrir el eje X positivo, la Y negativa. Entonces teníamos esos tres métodos, pues. La ley de forma analítica, la ley del paralelogramo, la regla del triángulo, y descomponer, y el otro método que era la descomposición de la fuerza en sus componentes a lo largo de los ejes, cuidando mantener el signo correspondiente al sentido de mi eje coordenado, y obteníamos entonces mi resultante. Pero de todo esto que estamos analizando hay algo que recordar. Las fuerzas que estábamos analizando
todas tenían una particularidad muy, muy, muy constante en el estudio que hacíamos, y era que todas las fuerzas eran concurrentes, es decir, todas fuerzas llegaban o partían del mismo punto. Eso era lo que teníamos, llegaban o partían del mismo punto. Y eso me generaba un concepto que iba más allá del asunto, porque inclusive nos dábamos cuenta también de algo, que si sumábamos todas las fuerzas, ya sea de manera gráfica o de manera analítica, y esa resultante, o sea, las componentes, tanto la suma de las componentes, tanto en X como en Y, me daban 0, entonces automáticamente decíamos que mi sistema tenía una condición de equilibrio estático, cuando mi resultante es igual a 0. Y nos llevaba entonces a otro parámetro que nos hablaba de, por ejemplo, si yo sumo todas mis fuerzas en la dirección X y todas las fuerzas en la dirección Y y las igualamos a 0, entonces simple y sencillamente tengo una condición de equilibrio estático. Una condición de equilibrio estático. Pero ¿qué ocurría si no existía el equilibrio estático? Bueno, tengo una resultante. Y una resultante no es garantía de equilibrio estático. Es más, cuando yo tengo una resultante, hay una tendencia del cuerpo a moverse. O sea, existe la posibilidad del movimiento. Entonces, no está en reposo mi sistema. No está en reposo. Y en ese caso particular, ¿verdad? Si mis fuerzas son concurrentes y existe una resultante, con bastante seguridad lo que vamos a tener es un movimiento de traslación, o sea, el cuerpo se va a trasladar. El cuerpo se va a trasladar. Puede que esa fuerza resultante no esté directamente en el centro de gravedad. Entonces, en ese caso es un cuerpo que no solamente se traslada, sino que rota. Entonces, pero básicamente lo que analizamos ahí es que había roto el equilibrio estático. Hay movimiento. Ahora bien, en este capítulo en particular que vamos a analizar, se inicia con el concepto de cuerpo rígido, el concepto y que vamos a comenzar a explicar el cuerpo rígido, fuerzas externas, internas y algo fundamental, fuerzas no concurrentes. ¿Qué ocurre cuando mis fuerzas no son concurrentes? Esa es la parte que vamos a evaluar. Pero bien, siguiendo con el concepto de la presentación que tenemos aquí en base a las diapositivas, tenemos una condición muy particular que es, primeramente vamos a comenzar a analizar, después de este breve repaso, lo que es el concepto de rigidez o de un cuerpo rígido. Un cuerpo rígido también es llamado cuerpo sólido y es una condición un tanto ideal. Para nosotros un cuerpo se considera rígido o se considera sólido cuando a él se le aplican cargas y esas cargas no generan deformaciones en él. No hacen deformaciones. Y si provocan deformaciones, son tan pequeñas que las podemos apartar o no considerar. Son despreciables, en otras palabras. Y esa es una condición bastante ideal porque todos los cuerpos que están sometidos a cargas se puede dar la posibilidad de que se deformen. Ahora bien, ¿por qué nosotros queremos considerar que no se deforman? Bueno, porque para el análisis que nosotros hacemos no tiene ninguna injerencia el hecho de que los cuerpos se deforman. Y si consideramos que el cuerpo se deforma, entonces eso puede alterar los conceptos. Lo primero que hacemos es considerar que lo único que nos interesa evaluar del cuerpo es su condición de equilibrio o la condición en la cual existe la resultante y por tanto el equilibrio no se da. Existe más posibilidad de movimiento, de que el cuerpo esté en reposo. Eso es lo que nos interesa evaluar. Cuando ya nos metemos a la parte de las deformaciones provocadas por la fuerza, entramos
entramos al campo de la resistencia a materiales, que en estos momentos no es tema de estudio. Posteriormente sí trataremos sobre él. Entonces, en la figura lo que observamos es algo interesante, una retroexcavadora, una máquina bastante pesada que está sostenida por unas bandas, ¿verdad? Pero ustedes observan que hay 4 bandas que se reparten esa carga total, pero al final todas se unen en un punto, ¿verdad? Todas se unen en un punto, que vemos ahí donde básicamente se concentran o concurren las tensiones que se generan en las distintas bandas que tenemos ahí. Entonces, cuando se da esa condición, lo que yo puedo hacer con ese cuerpo en particular es que él se desplace o se traslade en una dirección, ya que todas las fuerzas concurren en un solo punto y él está más o menos equilibrado. Podríamos pensar que está hasta horizontal, significa que las cargas están muy bien partidas y que todas esas cargas en su momento se puede considerar que se concentran en un punto, o sea, son concurrentes. Inclusive pudiera darse el caso de que si yo extiendo la línea de acción de esas cargas, aunque acá no se ve tan directamente el caso, pudiéramos considerar que llegan a un punto que pudiera ser el centro de gravedad del sistema. Pero, aparte de esto, tenemos también que considerar el hecho de que, primero, ya no vamos a hablar de que necesariamente mis fuerzas son concurrentes. Puede ser que no lleguen al mismo punto, estén ubicadas en otros puntos distantes, y hasta puede darse el caso que nunca se intersecten entre sí, como si fueran fuerzas paralelas. Aparte que si recordamos el concepto que veíamos de vectores, cuando nos referíamos al vector fuerza, hablábamos de una condición muy particular, cuando decíamos que posee magnitud, como igual que el vector velocidad o aceleración, posee dirección, igual que estos dos vectores que acabo de mencionar, posee sentido, igual que los vectores que acabo de mencionar, pero tiene una cuarta característica, y es que algo importante, este vector que define su condición muy particular, es su punto de aplicación. Cuando nosotros consideramos el vector fuerza su punto de aplicación, surgen otros elementos de análisis y el comportamiento del cuerpo sujeto a esa fuerza se ve alterado solamente por no colocar la fuerza en una posición respectiva o cambiarla de posición. Ahora bien, ¿qué tipo de fuerzas van a actuar sobre un cuerpo sólido o sobre un objeto? Las podemos dividir en dos, ¿sí? Uno son las fuerzas externas, que son las cargas que se aplican externamente al cuerpo y que generan en ese cuerpo alguna acción. A eso lo consideramos fuerza externa. El peso de un cuerpo, por ejemplo, se considera una fuerza externa, porque recordemos que el peso es la acción de la fuerza de gravedad sobre cada una de las partículas del cuerpo, las cuales concentramos en el centro de gravedad del cuerpo, ¿verdad? Se concentran como si fuera una sola resultante, y eso es lo que vemos cada vez que vamos a un lugar a pesarnos, porque cuando nosotros nos pesamos, lo que nosotros estamos viviendo es la reacción que nosotros hacemos contra la pesa o contra el suelo, producto de la acción de la fuerza de gravedad sobre cada una de las partículas de nosotros, o cada una de las partículas que componen nuestro cuerpo. Entonces, esa reacción es igual al peso, porque nosotros estamos en una condición estática. Pero también nosotros podemos aplicar cargas externas, como puede ser el hecho de que yo tenga un cuerpo y sobre él conecte un cable y comience a alar ese cuerpo a través de ese cable. O por el contrario, una barra y comienza a empujar ese cuerpo sólido a través de esa barra. Entonces, esas son las fuerzas externas. Las fuerzas externas, en resumen, son aquellas fuerzas que actúan en
en la periferia o en el contorno del cuerpo y que no pertenecen al mismo, porque por otro lado, el otro tipo de fuerza que va a actuar en los cuerpos rígidos son las fuerzas internas. ¿Cuáles son las fuerzas internas? Las que unen las partículas que componen el cuerpo. Las que unen toda esa cantidad inmensa de partículas o moléculas que componen el cuerpo y que generan una fuerza de atracción entre ellas para mantenerse unidas. A eso le llamamos fuerza interna. Pero aquí surge una condición muy particular. ¿Qué pasa si yo tengo un cuerpo al cual uno, otro, mediante, por ejemplo, el uso de un pasador o de un tornillo? O sea, lo que tenemos es un cuerpo modificado que lo componen dos partes, pero al estar unido mediante el tornillo, podemos considerar todo el cuerpo como una condición sólida, pero podemos analizarlo de manera separada. La única forma de analizarlo de manera separada es que yo que realice que lo mantiene unido. Si ese tornillo que lo mantiene unido es capaz de conectarlo como de separarlo, o principalmente significa que ese punto o ese tornillo actúa como una fuerza interna. Actúa como una fuerza interna porque mantiene ambos elementos unidos en un instante dado. Esa es una condición muy particular de lo que es una fuerza interna. Tenemos una fuerza entonces que por la naturaleza del cuerpo sólido hace que las partículas se atraigan entre sí, y otra que es una condición muy particular en la cual yo puedo tener dos cuerpos que los uno por intermedio de un elemento, pero que si yo quiero separarlos, tengo que quitar ese elemento, lo que me hace ver que realmente la fuerza que aplica ese elemento, que en este caso que mencioné, es un tornillo, ese elemento actúa como una fuerza interna porque mantiene las dos partes unidas. En la figura que vemos ahí en pantalla, nosotros observamos el primer caso, donde tenemos un camión y hay tres jóvenes ahí alando el camión para moverlo. En este caso particular, nosotros debemos definir la acción de estos tres jóvenes a través del cable para aplicar una carga sobre el camión para moverlo como una carga externa, que en la parte inferior sale definida por la letra F. Algo muy interesante es que yo puedo mantener o analizar esa carga de distintas formas. Saben que en la figura de abajo, que es un diagrama del cuerpo, la fuerza que realizan los tres jóvenes es la sumatoria de lo que cada cual aporta. No creo que todos aporten la misma cantidad, pero sí la resultante va a ser la sumatoria de lo que cada uno de los jóvenes aporta. Pero miren dónde yo la aplico. La aplico directamente en la parte total del camión, e inclusive nosotros pudiéramos, aplicando el principio de transmisibilidad, el principio de a la parte del camión y aplicar en diagrama de fuerza F en el punto de atrás, completamente en el punto de atrás, ¿verdad? Con lo que nosotros nos haríamos, ¿cómo es? Estaríamos aplicando el famoso principio de transmisibilidad sin afectar las condiciones del cuerpo de manera general. Por otro lado, nosotros observamos que tengo un peso W, que como lo mencionaba anteriormente, es una carga externa. Y también observamos que tengo aquí una fuerza llamada R1 y R2. Esas fuerzas hacen referencia a la letra R mayúscula, lo que nos indica es una fuerza, pero una fuerza de reacción, que es una carga externa que se genera en el piso o en el suelo donde está, que soporta el camión,
y que se opone, la suma de ambas fuerzas se opone ¿a qué? Al peso del cuerpo que estamos considerando, que en este caso es el camión. Entonces, y aparte, esas fuerzas también representan la forma en que se equilibra el sistema. Si esas fuerzas no existieran, producto de la acción de la superficie sobre el camión, obviamente ese camión se hundiría, ¿no? Iría hacia abajo. No se hunde porque ellas están haciendo un trabajo allí muy, muy importante. Ahora bien, en esta figura aplicamos el concepto de momento, ¿no? Imagínense que usted o nosotros tenemos una bola bastante pesada, como se indica en la figura. ¿Y qué ocurre si yo en un momento dado la tengo sostenida, como se ve en la figura? Si él tiene un peso no tan liviano, yo me voy a dar cuenta que a medida que pasa el tiempo, me voy a sentir un poco incómodo por la posición en la que me encuentro. Entonces, eso me hace pensar en que, bueno, pero ¿por qué si se supone que yo estoy soportando la masa o el peso de ese elemento? Yo lo estoy soportando. Entonces, ¿por qué me incomoda? ¿Por qué me incomoda la presencia de ese peso si yo lo estoy sosteniendo con mi mano? Donde si lo sostengo en esa posición, significa que yo estoy generando una fuerza igual al peso del elemento. ¿Por qué me molesta? Bueno, me molesta porque esa fuerza, si la analizamos con respecto al punto E que aparece aquí en la figura, si la analizamos con respecto a ese punto, nosotros vamos a notar que ella está induciendo, ¿verdad? Ella está induciendo una rotación de mi brazo con respecto a ese punto E que queda ubicado en mi codo. A eso le llamamos momento, que posteriormente vamos a ver que es una relación entre la fuerza y la distancia que separa la carga por la línea de acción donde está, que en este caso es el y la distancia perpendicular de la línea de acción de ese peso, en este caso peso, porque puede ser una fuerza diferente al peso, la distancia multiplicada por la distancia perpendicular a esa línea de acción y que pasa por el punto que estamos analizando, que en este caso es el punto E. Pero, ¿qué tiene que ver esto con lo que estaba viendo anteriormente, que tenía que ver con el concepto de equilibrio estático y que mis fuerzas son concurrentes y que no son concurrentes? Bueno, eso es lo que vamos a comenzar a analizar y comenzamos a analizar pensando en algo que no me resulte incómodo para esta ocasión, y es el hecho de que, ¿qué tal si yo tomo la masa esa, una bola que tengo allí, y la coloco en el punto E? Si yo esa masa la coloco en el punto E, sí voy a sentir el peso, pero no voy a sentir la incomodidad que me genera la masa en la posición que actualmente se encuentra y que está provocando o está tratando de provocar que mi brazo se mueva hacia abajo y yo quiero conservarlo en la misma posición. Y a medida que pasa el tiempo es más difícil mantenerlo así. Pero si yo agarro la masa esa, la bola, y la coloco en el punto E, yo voy a sentir el peso, pero ya se eliminó la incomodidad que genera la tendencia que provoca la masa a que mi brazo se mueva hacia abajo. Significa entonces, que hay que generar una fuerza dependiendo del punto donde se aplica la misma. Puede generar algún efecto. ¿Y qué ocurre si hubieran varias fuerzas? ¿Qué ocurre? Bueno,
evaluémoslo con esta figura que vemos a continuación. Trata de una viga horizontal sostenida en un punto intermedio a L medios del extremo izquierdo y a L medio del extremo derecho. Lo que significa que es una barra, una viga que tiene una longitud L, ¿no? L medio más L medio es L, una longitud L, y que está sostenida por un apoyo en todo el centro. Y aparte de eso, tengo una fuerza en el extremo derecho dirigida hacia abajo y tengo una fuerza en el extremo izquierdo dirigida hacia arriba. Si yo hago sumatoria de fuerzas verticales y ambas fuerzas tienen el mismo valor o la misma magnitud y la misma dirección, porque la dirección es una dirección vertical, ¿no? Una dirección vertical, hace un 90 grados con respecto a la horizontal. Entonces, yo puedo decir que la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Tengo dos fuerzas de la misma magnitud, la misma dirección y sentido opuesto. Si la sumo de manera vectorial, me voy a dar cuenta que el sistema se anula, o ambas fuerzas se anulan entre sí, y por lo tanto, esa viga o esa barra horizontal está en equilibrio estático. Pero a veces las cosas no se comparan. Se ve. Así que tienen ustedes. En la forma que está descrita y ubicada cada una de las fuerzas, la tendencia que van a provocar sobre esa barra es a girar en el sentido del reloj, hacia la derecha. Eso es lo que va a provocar. Sin embargo, la ecuación de equilibrio, que me dice sumatoria de fuerzas verticales, me está diciendo que hay un equilibrio estático. Pero es un equilibrio inestable. Un equilibrio inestable, porque la tendencia que provocan ambas fuerzas es hacer girar esa barra en el sentido del reloj. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿hay un equilibrio? ¿Estoy cumpliendo con la ecuación de equilibrio? Sí, y me dice que es cero. Pero algo más me indica de que no va a existir un equilibrio total en el sistema. Y eso es lo que tengo que investigar. Evaluemos una consideración aparte de la que estamos observando. ¿Qué tal si yo tomo, por ejemplo, la fuerza de la derecha y la coloco con el mismo sentido y dirección en el punto intermedio? Es decir, la ubico aquí, en todo el centro, con el mismo sentido, o sea, hacia abajo, vertical y hacia abajo. Y tomo la fuerza que está a mi izquierda y la coloco en todo el centro de esa barra, moviéndose en dirección positiva, o sea, hacia arriba. Si ambas fuerzas tienen la misma magnitud, significa que ese problema, en ese caso particular, está en equilibrio estático. Eso no se movería. No se movería. Pero si yo la dejo ambas fuerzas ubicadas como aparecen allí, si sumo, si hago la suma vertical de ambas fuerzas, me va a dar que es cero, pero realmente nosotros sabemos que hay una tendencia aparte, producto de las mismas fuerzas, que me indican de que hay una tendencia a moverse, a que el cuerpo gire. Y si el cuerpo puede moverse, entonces no hay equilibrio estático. Aquí tenemos que hacer entonces la separación de lo que implica el comportamiento de las fuerzas no concurrentes, que es lo que tenemos allí. Ahí tenemos dos fuerzas que no concurren a un mismo punto. De hecho, ambas fuerzas se van a trasladar en el espacio
¿verdad? En el espacio, pero no son concurrentes, son paralelas solamente. Pero si yo tomo esas fuerzas y, como le dije anteriormente, las coloco en todo el centro, la de abajo que va hacia arriba y la de arriba que va hacia abajo, pero ambas ubicadas en el centro, ahí se anulan. Y al ser concurrentes en ese caso, ¿no?, de ubicarse aquí, ese cuerpo ya no rotaría. Ese cuerpo ya no rotaría. De hecho, si ambas fuerzas dejan de ser iguales en magnitud, ese cuerpo lo que haría sería trasladarse en la dirección de la fuerza de mayor magnitud. Pero cuando existe el concepto de concurrencia, como le mencionaba anteriormente, el cuerpo, más que todo, se va a generar sobre él una tendencia a un movimiento de traslación, solamente trasladarse, no a girar. Pero cuando no son concurrentes, entonces hay una tendencia a hacer girar el cuerpo. Y si el cuerpo gira, jóvenes, definitivamente no hay equilibrio estático, igual que cuando se traslada. Entonces ahí está la diferencia. No todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo van a ser concurrentes. De hecho, ese es el menor de los casos. En la mayoría de los casos, mis fuerzas que actúan sobre un determinado cuerpo no son, bajo ningún concepto, no me garantizan, en otras palabras, no me garantizan un equilibrio estático, y es lo que ocurre en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos, sobre un cuerpo actúan fuerzas y que no son concurrentes. Puede ser que tengamos algunas que concurren en un mismo punto, pero en la realidad, generalmente tenemos sistemas de fuerzas actuando sobre el cuerpo, sobre un determinado cuerpo sólido u objeto, donde las fuerzas no concurren en un punto. Entonces, ya significa esa condición, ¿no? Significa esa condición que la sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y no bastan para garantizar un equilibrio estático total. No bastan. Necesitaríamos generar o considerar otra ecuación para evitar esa tendencia a que mi elemento gire. Porque recordemos, y no me canso de decirlo, que si mi cuerpo tiene una tendencia a girar, como en este caso, entonces no hay equilibrio estático. Así que sumatoria de fuerzas en X, en esta gráfica que vemos en pantalla, sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, porque no hay ninguna fuerza en la dirección horizontal, asumiendo que X sea horizontal, pero no hay ninguna. Así que ahí se cumple con esa ecuación. Sumatoria de fuerzas verticales, ya sabemos que también es igual a 0, pero tal como tenemos dibujado el sistema, tal como lo tenemos dibujado, entonces tenemos que concluir, ¿verdad?, que allí el equilibrio no está garantizado. Entonces necesitaremos evaluar una tercera condición para garantizar que mi cuerpo se mantenga en una condición de reposo absoluto, reposo total. Entonces, para lograr eso, lo que tenemos es que considerar el hecho de que si yo sumo esa acción generada por una fuerza y su brazo de palanca con respecto a un punto o a un eje, ¿verdad?, yo entonces sí tendría un equilibrio total. Y mis ecuaciones ¿cómo quedarían? Ahora hablaríamos de sumatoria de fuerzas horizontales o en X igual a 0, sumatoria de fuerzas verticales o en Y igual a 0, y sumatoria de momentos, que no es más que el efecto de la fuerza por la distancia perpendicular, que crea una tendencia a girar de nuestros elementos
Entonces, en esa condición, ya estaríamos garantizando el equilibrio estático total. Entonces, el concepto de momento es fundamental para el aspecto de equilibrio, aunque nosotros aquí, como una estrategia, nos interesa primero calcular la acción de la fuerza con respecto a un punto para determinar el momento o la tendencia a hacer girar ese cuerpo, que es lo primero que nosotros vamos a estar tratando. Vamos a estar tratando el efecto del momento y posteriormente nos dedicaremos a hacer uso de esa tercera condición muy importante para que un cuerpo sólido se mantenga en equilibrio estático total, que ya sabemos que va a ser el qué, sumatoria de todas mis fuerzas en X igual a 0, sumatoria de todas mis fuerzas en la dirección Y igual a 0, y sumatoria de momento con respecto a un eje también va a ser igual a 0. También va a ser igual a 0. Entonces, esa es una condición que nosotros de ahora en adelante vamos a evaluar, pero recordando que inicialmente vamos a estar tratando el cálculo de momento y posteriormente entonces haremos uso de esa condición muy particular que nos pide que además de que la sumatoria de mi fuerza sea igual a 0, también necesito que mi momento sea igual a 0. Ahora bien, en la gráfica que vemos en la figura, ¿qué estamos tratando? Bueno, hay un cuerpo sólido, como se ve, que es el cuerpo ese de chocolate claro que observamos ahí. Hay un punto O, donde de ese punto O sale un vector R o un vector posición que se conecta con la cola de un vector F, que es un vector fuerza. Ahora bien, ya habíamos definido momento. Momento no es más que el vector que implica una tendencia a giro y que es generado por la acción de una fuerza multiplicada, ¿no? La fuerza multiplicada por la distancia perpendicular a esa fuerza y que pasa, ¿no? Y que pasa por el punto O. Vuelvo, en este caso el punto O, vuelvo y repito. El momento es un vector que se encuentra definido por la acción de una fuerza de magnitud determinada que multiplicada por una distancia perpendicular a la línea de acción a esa fuerza y que pasa por el punto con respecto al cual queremos hacer el momento, genera una tendencia a giro de un cuerpo. Aquí, por ejemplo, en esta figura nos damos cuenta que sin analizar el concepto de distancia perpendicular, nos damos cuenta que esa fuerza está actuando en un plano que está definido como por ahí se ve como si fuera un espejo, ¿no? Celeste. Ahí actúa mi fuerza y que está provocando ¿no? que esa fuerza intente hacer girar la masa de ese chocolate con respecto a un eje vertical que hemos definido como MO. Ese MO es el vector momento. Y aquí tenemos que también hacer otra definición. Miren que llaman varias definiciones de varios aspectos. Bueno, de eso trata el tema. Que nos dice que el vector momento siempre es perpendicular, el vector momento es perpendicular al plano donde actúa la fuerza. Al plano donde actúa la fuerza. Esa es la característica principal del vector momento. El momento es un vector. Significa que tiene magnitud, tiene dirección y tiene sentido. Y aquí en este problema, o en esta figura, lo que hemos definido es una fuerza
que no es perpendicular al radio que define su posición y que de hecho, con respecto al radio, genera un ángulo de inclinación que allí llamamos teta, y que de acuerdo a la definición que he dado, yo tengo que buscar la distancia perpendicular a la línea de acción de esa fuerza, que es la que yo voy a utilizar para multiplicarlo a la fuerza y obtener la magnitud del momento. La dirección, pero ya dijimos que es perpendicular al plano donde actúa el momento, y el sentido lo definimos dependiendo de hacia dónde gira mi cuerpo. Por ejemplo, si yo me paro en la punta de la flecha m sub 0, el vector m sub 0, voy a darme cuenta que esa fuerza está provocando el giro de esa masa en el sentido contrario al reloj. En el sentido contrario al reloj. Entonces, cuando mi momento o el giro que provoca el momento es en el sentido contrario al reloj, consideramos al vector momento como positivo. Y cuando hacemos girar ese cuerpo en el sentido del reloj, entonces mi momento será considerado como negativo. Positivo cuando el sentido de giro es de manera contraria a la manecilla del reloj, y negativo cuando mi cuerpo se mueve en un giro con tendencia a tener un sentido igual al del reloj. Entonces allí mi vector momento es negativo. Ahora bien, de ese dibujo que tenemos ahí, ya sabemos que mi fuerza, ¿verdad? Mi fuerza debe ser perpendicular a la distancia. Entonces tengo que buscar esa distancia perpendicular. Y esa distancia, si extiendo la línea de acción de la fuerza, ustedes lo ven, me lleva a definir una distancia D. Ahí aparece la distancia D. Y allí sí consideramos que esa distancia D es perpendicular. Y por esa razón, entonces, nuestra ecuación que aparece en la parte inferior dice que mi momento con respecto al punto O, que es el origen, va a ser igual a R por F seno de teta, que es igual a F por D. Y aquí tenemos que aclarar algún punto. Miren, dice R por F seno de teta. Primeramente, el seno de teta, al multiplicarlo por la distancia R, me da la distancia D. Se ve que ahí se forma un triángulo rectángulo entre D, R y la distancia que parte del punto A hasta llegar a donde defino la distancia D. Entonces, el ángulo θ que aparece aquí es alterno interno, ¿verdad?, con el ángulo que subtiende el lado R y la continuidad o la extensión de la línea de acción del vector fuerza. Aquí se genera el vector θ. Entonces, D va a ser igual a ¿quién? D va a ser igual a R por el seno de θ, que al multiplicarlo por la F me va a dar igual a ¿qué? A mi vector momento. Pero observen también que ahí en mi ecuación, ¿verdad?, ya al final me dice F por D. Y claro que es F por D porque R seno de θ es D. Pero también ocurre algo, o podemos interpretar algo muy interesante. Y es el hecho de que si yo en vez de encontrar la distancia D, ahora lo que defino es F seno de θ. Si yo multiplico F por el seno de θ, entonces eso me daría un vector
que sería una componente de F, pero perpendicular a la distancia R en este caso. Perpendicular a la distancia R. Y por otro lado, jóvenes, también este nuevo elemento que acabo de mencionar me lleva a una conclusión bastante interesante, y es el hecho de que cuando se genera esa componente perpendicular al vector R, me está diciendo que yo obtengo, yo puedo obtener el momento máximo exactamente cuando el seno de teta es igual a 90 grados. Cuando el seno de teta, o cuando teta vale 90 grados, el seno de 90 grados, ¿cuánto vale? Vale 1. Entonces, en ese instante, obtendríamos el momento máximo para esta conexión. Entonces, ya sabemos, si bien aquí aparece seno F, R por F, seno de teta, ya hemos hablado de las distintas formas que puede expresar esta ecuación. Lo que estamos definiendo al final es el valor o la magnitud del vector fuerza multiplicado por la distancia perpendicular a esa fuerza, que en este caso llamamos D. Y eso es lo que tenemos que hacer para el cálculo de este sistema. Ahora bien, acá lo podemos ver de manera más clara. Usted ve que en este dibujo que aparece aquí, ¿verdad?, tengo la fuerza F, la traslado a lo largo de su línea de acción y busco la distancia D, que es perpendicular, que es equivalente a lo que veíamos anteriormente, que yo considerara el seno de teta igual a 1, lo que indica que estamos hablando de que mi ángulo teta vale 90 grados. Entonces, por esa razón, acá desaparece en mi ecuación y le damos preponderancia a este ángulo teta que está aquí, que no está indicado, pero que ya me define un ángulo muy particular que viene siendo cuál. El ángulo, o sea, o el seno de 90 grados, en otras palabras. ¿Cuáles son las unidades de momento? Esto es muy importante. Recuerden que yo siempre le he mencionado que si hay algo con lo que debemos ya acostumbrarnos y utilizar con mucha responsabilidad, es el asunto de las unidades de medida. Las unidades de medición para el vector, para el vector momento es igual a L, es igual a, disculpen, es igual a ¿qué? En el sistema internacional sería que Newton, la fuerza en Newton y la distancia en metro. Newton y la distancia en metro. Entonces eso me lleva a una unidad muy característica que hemos escuchado en varias ocasiones. O sea, decimos Newton metro. Newton metro es una unidad que en el sistema internacional de medida define el famoso Joule. El Joule. J-O-U-L-E. El Joule. Que es una unidad de trabajo, que es a su vez sinónimo de energía. Entonces, el momento es una unidad de trabajo, o tiene una unidad de trabajo, tiene una unidad de energía. Por esa razón, cuando nosotros dividimos esa cantidad de momento que está en Joule, lo dividimos entre un valor equivalente al tiempo, entonces lo que tengo es el famoso Joule sobre segundo, o otras palabras, Newton por metro sobre segundo, que es lo que conocemos como potencia, y que en el sistema internacional se le denomina watts, o la W mayúscula. Por otro lado, en el sistema inglés, yo puedo utilizar la unidad libras-pie, libras por pie, como aparece indicado aquí en la parte inferior. Libra por pie o libra por pulgada. Generalmente utilizamos libras por pie.
en el sistema inglés, las unidades respectivas. Entonces, libras-pie también es una unidad de trabajo que implica también energía, y si yo dividiera esa unidad de trabajo o energía entre el tiempo, entonces tendría unidad de potencia, que en el sistema inglés equivale al caballo de potencia o el HP, caballo de potencia. Pero bien, ahora mismo lo que nos interesa es definir el cálculo del momento. Ya sabemos que es fuerza por distancia, donde la fuerza o la línea de acción de la distancia, o la línea de acción de la fuerza, perdón, la fuerza o la línea de acción de la fuerza es perpendicular a la distancia que pasa por el punto con respecto al cual queremos hacer momento. Que pasa por el punto con respecto al cual queremos hacer momento. Entonces, aquí cobra mayor fuerza el principio de transmisibilidad, porque en ocasiones no es tan fácil ver esa perpendicularidad entre la fuerza y la distancia que es perpendicular a esa fuerza. A veces no es tan cómodo, no nos resulta tan cómodo. Entonces aplicamos el principio de transmisibilidad. ¿Qué dice el principio de transmisibilidad? Este principio lo que dice es que yo puedo trasladar la acción o el valor de una fuerza a lo largo de su línea de acción, y eso no va a impedir o no va a provocar que mi fuerza adquiera otras características. Es decir, el valor de mi fuerza se mantiene a lo largo de su línea de acción. ¿Y cuál es la línea de acción? Bueno, la extensión de la línea que define la inclinación de mi vector, ¿no? Aquí, por ejemplo, observamos en la figura superior izquierda que tengo una fuerza F aplicada en un punto ahí que se ve celestito, ¿verdad? Y está a la derecha la línea de acción, aquí en trazos separados, en trazos, y he colocado la fuerza, observen que está en otra posición. Y esa condición que acabo de especificar ahí es equivalente a la anterior, es equivalente. La magnitud que voy a obtener es la misma y no altera en nada la condición particular del punto de aplicación de la fuerza. Yo la puedo trasladar a la... Observen la figura debajo del camión, que de hecho ya yo se lo había mencionado, que yo en la parte de adelante, el lado izquierdo del camión, tengo la fuerza F aplicada en el parachoque, ¿no?, delantero, porque era donde estaba conectada la cuerda que estaban jalando los tres jóvenes. Sin embargo, yo puedo tomar esa fuerza y provocar y conectarla, pero o colocarla en el lado posterior del camión, el lado de atrás. Eso sí, respetando el mismo sentido de esa fuerza, sin que se altere la condición de movilidad y de acción de la fuerza sobre el cuerpo sólido. No se altera en nada. Este es un principio que debemos manejar muy bien, sin tanto problema, al momento de resolver el problema de momento. Pero recuerden lo que le había mencionado con anterioridad. La primera etapa de nosotros va a ser hacer cálculos de momento, utilizando los conceptos que le he indicado aquí. Que tengo que buscar esa distancia perpendicular a la fuerza. ¿Sí? Tengo que alargar la línea de acción de mi fuerza y busco una distancia que es perpendicular a esa línea de acción y que pasa por el punto con respecto al cual queremos hacer el momento. Esa va a ser nuestra primera etapa. Y una vez logremos definir mediante las características de mi sistema estas dos condiciones, entonces yo voy a hacer el cálculo de momento. Posteriormente, entonces nos dedicaremos a
ir a la parte de equilibrio. Y ya sabemos que donde mis fuerzas no son todas concurrentes, se genera un momento. Y que el momento puede interrumpir el aspecto de equilibrio de un cuerpo. No basta, ya no va a bastar, no va a bastar que la sumatoria de fuerzas sea igual a cero, ya sea en X o en Y. Ya no basta. Y no basta, ¿por qué? Porque mis fuerzas, en el caso de lo que vamos a estar analizando de ahora en adelante, no son concurrentes o no necesariamente son concurrentes. Yo puedo, en un conjunto de fuerzas que están actuando sobre un cuerpo, encontrar varias de ellas que son concurrentes, pero en la mayoría de los casos eso no ocurre. Eso no ocurre. Y tengo un par de concurrentes y puede que tenga otras que son no concurrentes. Entonces, debo definir mucho esa condición, porque eso puede alterar cualquier problema. En la parte práctica nosotros tenemos que hacer uso de esta herramienta porque es un fenómeno que se da constantemente en todos los problemas. O sea, siempre vamos a tener, en la mayoría de los cuerpos sólidos que analizamos, fuerzas que no son concurrentes. Entonces, ya sabemos que se van. Miren este principio que observamos en las gráficas esas. La primerita que tenemos a la izquierda, yo tengo la letra F. He trazado la línea de acción con unas líneas ahí, ¿cómo se llama? Intermitentes, ¿no? Y quiero hacer momento con respecto al punto O. Así se vería el sistema a mi izquierda. Entonces ahí tracé mi línea de acción. No debo tener ningún límite al momento de trazar esa línea de acción. Puede ser hacia arriba y hacia abajo, no importa. Obviamente en este caso debe ir más hacia abajo porque yo observo que el punto O está más bajo que la fuerza. Una vez tipo de instrumento, ¿no? Medida, un diagrama corporal, y voy a trazar que es perpendicular a la línea de acción de la fuerza. Observen cómo lo hemos trazado aquí. Perpendicular a la línea de acción de la fuerza. Después de eso, jóvenes, ahí viene la parte de la creatividad de cada uno de ustedes. De momento pueden ser que me den la magnitud de F, pero no me dan la distancia D. Pero sí me deben haber dado datos de ángulo, de distancia, y yo comienzo a hacer mi análisis de mi sistema para encontrar el valor de D. Y siempre debo preocuparme que esa distancia y me genere la pantalla. Nada más que encontrar el valor de D, si es que esa es la incógnita de mi problema para poder determinar al final cuál es la magnitud de mi momento. Y aquí aparece, jóvenes, el otro aspecto. Bueno, ¿qué tal si lo que nosotros estamos tratando de definir es el momento que genera una llave como esta que tenemos ahí? Es una famosa llave, ¿cómo es que se le llama a este tipo de llave? Que es un nombre muy, bueno, aparte del particular que se utiliza, que no es adecuado, pero es una llave ajustable, ¿no? Una llave ajustable. Y queremos, de acuerdo al sentido de la fuerza, provocar un sentido contrario a la magnesia del reloj. En este caso particular, como es contrario a la magnesia del reloj, mi momento es positivo. Mi momento es positivo. Si esta fuerza cambiara de sentido, es decir, va en la misma dirección, pero generando un movimiento hacia la derecha en el sentido del reloj, entonces mi momento es negativo. Negativo. Nunca olviden esa parte. Acá, bueno, nuevamente hacemos el sentido de mi momento. Recuerden siempre, contrario a la manecilla del reloj, contrario a la manecilla del reloj, positivo. En el sentido del reloj, negativo. Otro elemento importante, observen que cuando yo indico el vector momento, lo dibujo no como yo les hacía referencia de indicar de manera polar,
el sentido del momento, que le colocamos una flechita, una línea recta con el ángulo de inclinación, ¿verdad? Acá, la grafiquita que hacemos para definir el momento es este vector en forma curva, una línea curva que asemeja a un semicírculo, y en el extremo coloco la punta de mi vector que me indica a mí el sentido de mi momento, básicamente. Pero hay otras formas, jóvenes, hay otras formas de definir empíricamente el sentido de mi momento. Y en ese caso se utiliza una regla conocida como la regla de la mano derecha. La regla de la mano derecha. ¿Qué me dice la regla de la mano derecha? Bueno, que yo voy a ubicar mi fuerza, la fuerza que estamos analizando y que produce el momento, la voy a representar por mis dedos. Voy a utilizar mi mano derecha. Entonces, la dirección de mis dedos va a representar la fuerza o las fuerzas que estoy analizando. Entonces, mi pulgar va a representar mi vector momento, que se vuelve perpendicular al lado de mi mano que guarda relación con mi dedo índice. Este viene siendo mi dedo índice, este que tenemos aquí. Entonces, el pulgar es el dedo este gordo que tenemos a un lado y me va a representar el sentido del momento. Entonces, yo voy a hacer un movimiento más o menos, ¿cómo le diríamos? Alternativo para indicar el sentido del momento que estamos evaluando. Y observen, jóvenes, en la figura que vemos en la parte inferior. Mi pulgar va perpendicular al plano XY. Mis dedos van hacia arriba, simulando la dirección y el sentido de mi fuerza. Pero curiosamente mi pulgar va dirigido perpendicular, como dije, ¿no? Perpendicular al lado que concuerda con la ubicación de mi dedo índice, pero a su vez ese vector momento va en el sentido también, va en el sentido perpendicular al plano XY y en la dirección positiva del eje Z. En la dirección positiva del eje Z. Por esa razón es que hablamos de que el sentido contrario a la manecilla del reloj es positivo, porque el vector momento va en la dirección del eje positivo de la Z, del eje positivo de la Z. ¿Qué ocurriría si yo ubico mi fuerza del lado izquierdo de mi eje Y? El lado izquierdo de mi eje Y. Y ahora mi vector, el momento que está representado por el pulgar, estaría dirigido hacia atrás, es decir, perpendicular al plano XY, pero mi vector K, ¿verdad? Mi vector K va en la dirección de las Z negativas. Y eso coincide con un sentido de giro, correspondiente a la forma en que se mueven las manecillas de reloj, es decir, hacia la derecha. Pero le damos un valor negativo porque casualmente el vector momento sigue la dirección del eje Z negativo, es decir, hacia atrás. Me parece, y estoy casi seguro que en la siguiente clase que veremos el día que cuando lo vamos a ver, el día jueves de la próxima clase, ahondaré con más detalle, de manera presencial, ¿no? Con más detalle, esta consideración, que es muy interesante, porque ahí explica por qué utilizamos esa convención de que si mi sentido de giro es hacia la derecha,
en el sentido del reloj es negativo y si hacia la izquierda en el sentido contrario del reloj es positivo. Bueno, todo eso es por el hecho de que básicamente el sentido del momento que está representado por el pulgar sigue la dirección del eje Z positivo o sigue la dirección del eje Z negativo. Pues bien, en este otro caso, ¿qué ocurre? Tengo una fuerza. Yo lo que podría hacer aquí es extender la línea de acción de la fuerza y buscar la línea perpendicular. Pero hay un teorema conocido como el teorema de Varignon que dice que el momento de cualquier fuerza también lo puedo determinar mediante la suma algebraica de los momentos que hace cada uno de los componentes de esa fuerza, tomando en consideración, claro, la magnitud, pero también el sentido de esa fuerza. ¿Eso qué significa? En la figura, yo quiero hacer momento con respecto al punto O de la fuerza que está allí. Entonces, la descompuse en una fuerza X y en una fuerza Y, como se encuentra en la figura. Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es que para cada componente yo voy a calcular el momento. Voy a calcular el momento. Y debo aplicar el principio de transmisibilidad para eso. Por ejemplo, comencemos con Fx. Extiendo la línea de acción de mi componente X, de mi fuerza X. Ya la tracé aquí, ¿no? Usted observa, ya la tracé. Y ahora voy a definir la distancia perpendicular a esa línea de acción. Ahí está. Perpendicular a mi línea de acción. La defino y la voy a llamar V1. ¿Qué momento tenemos? ¿Positivo o negativo? Pregunto. ¿El momento que hace la fuerza X con respecto al punto O es positivo o es negativo? ¿Qué dicen ustedes? El momento de la fuerza X con respecto al punto O ¿es positivo o es negativo? A ver, ¿qué dicen? No. Vamos. ¿Hacia dónde provoca el giro la fuerza X? Imaginémonos que todo esto es un cuerpo, ¿no? Es un cuerpo, ¿verdad? Que tiene esta forma y yo estoy analizando mi fuerza, mi fuerza X. ¿Sí? Estoy analizando mi fuerza X. Entonces, si analizo mi fuerza X, ese cuerpo, ¿qué tendencia al giro tendría? Digamos que tengo un cuerpo así de esta forma. Y quiero hacerlo girar con respecto al punto O. ¿Hacia dónde va a girar mi cuerpo? ¿En el sentido del reloj o en el sentido contrario del reloj? A ver. ¿Hacia dónde va a girar esa figura que hice ahí? En el sentido del reloj, profe. Exactamente, en el sentido del reloj. Eso es lo que está provocando mi fuerza X. ¿Está claro? Tratar de hacerlo girar en el sentido del reloj. Entonces, yo ahí lo que tengo que definir es mi, ¿qué cosa? Tengo que definir mi distancia D1, que es la que aparece allá. Por otro lado, para el mismo cuerpo, ahí definimos mi momento de la fuerza X. Y entonces ese momento, como es en el sentido del reloj, ¿cómo sería? ¿Positivo o negativo? Si va en el sentido del reloj. Negativo, profe. Negativo, perfecto. Ahora veamos qué ocurre con mi fuerza Y. Extiendo la línea de acción, ahí la extendí, ¿lo ven? Ahí la extendí. Y ahora debo identificar esa distancia D2. ¿Cómo sería
primero calculo mi momento MFY, ¿verdad? ¿Y cómo sería el sentido de ese momento? El sentido de ese momento sería contrario a la manecilla del reloj con respecto al punto O. Y por lo tanto sería un momento positivo. Observamos que aquí en la figura tengo un eje X y tengo un eje Y. Sin embargo, yo no veo el eje Z, que es el que usamos de referencia en la diapositiva anterior. Y no veo el eje Z porque él está, como diríamos, ahí donde se intersectan el eje X y el eje Y, ahí hay un puntito y yo no puedo ver el eje Z porque yo estoy concentrado en el plano XY. Y ese eje, entonces, como yo estoy viendo el plano de manera perpendicular, lo que veo que representa al eje Z es un punto, básicamente, porque yo estoy parado completamente de frente al plano XY. Entonces, ya ahí yo qué tendría que hacer. Ahora yo sumo el momento de la fuerza X, que es un momento negativo, la magnitud, ¿no?, de multiplicar Fx por D1, ese valor es negativo, y ahora le voy a sumar el momento de la fuerza Fy, calculo la magnitud, multiplicando Fy por la distancia D2, y ese momento, como dijimos anteriormente, es un momento positivo. La resultante de esa suma de esos dos valores, la resultante de esos dos valores, me va a definir el sentido final del momento. La otra forma de haber resuelto este problema, jóvenes, era que, miren lo que voy a tratar de dibujar aquí, ustedes saben que me es un poco complicado, es que yo extienda la línea de acción de la fuerza, extiendo la línea de acción de la fuerza, y entonces trazo la distancia perpendicular a la línea de acción de la fuerza, aquí, esta más o menos, ¿no? Sería, aquí hay 90 grados, y tendría que definir entonces la distancia esta D. Eso es lo que tendría que definir. Ahí yo me voy a agarrar de todos los conocimientos que tengo de geometría y trigonometría. Por ejemplo, si a mí me dieron este ángulo, yo de momento trazo una línea aquí, y se ve que se me forma un triángulo rectángulo. Aquí está el ángulo de 90 grados. Este es mi ángulo de 90 grados, ¿verdad? Y si conozco este ángulo que está aquí es igual a este que está aquí, que es alterno interno. Y de momento conozco una distancia ahí, por ejemplo, la distancia que hay de O al punto de aplicación de F, y ya puedo definir entonces el valor de D usando la función seno, ¿verdad?, que es la función que, si conozco la hipotenusa y conozco el ángulo que identifica el lado opuesto, que sería en este caso D, que es el que yo necesito, utilizo la función seno porque yo sé que el seno del ángulo es el lado opuesto entre la hipotenusa. Y ahí, bueno, yo aplico cualquier concepto que a mano. Lo puedo hacer de esa forma, y de hecho, en la forma en que lo acabo de dibujar, jóvenes, yo me doy cuenta que si ese dibujo está a escala, esa fuerza está provocando que el cuerpo, cualquiera que sea el cuerpo, gire en el sentido contrario a la manecilla del reloj. Por lo tanto, mi fuerza, mi micromomento generado por esa fuerza va a ser un momento positivo. Y si lo hubiera hecho aplicando el teorema de Varignon, que es el que acabo de definir, que calcula el momento de cada una de las componentes y la sumo, también allá tenía que darle positivo. O sea, puedo hacerlo de las dos formas, descomponiendo la fuerza o simple y sencillamente calculando directamente. Acá yo puedo aplicar otro principio de transmisibilidad. Ese es el caso de una grúa, ¿no? Esta que vemos constantemente en las construcciones estas de edificios, si son bastante elevados, o bueno, no necesariamente elevados, porque ayuda a adelantar trabajo. Entonces, en la parte de atrás se coloca un contrapeso, que es el que vemos aquí, y acá adelante está la carga W1 y el contrapeso, que es W2. La idea es que
la fuerza o el momento que genera la carga W1 sea igual a la carga, al momento que genera la carga W2 para que haya equilibrio. Entonces, esa es una forma de calcularlo. Aquí tengo un problema de ejemplo. Este es un problema de ejemplo. Yo quiero que de hecho, si lo reviso un poco más adelante, está totalmente resuelto. Y aquí tengo un problema 2 que también está totalmente resuelto. La clase va a terminar y lo más probable es que no me dé oportunidad de explicarlo totalmente. Pero bueno, solamente para hacer referencia, aquí hablamos de una fuerza de 100 libras que está aplicada en el punto A. Aquí hay un brazo de palanca de 24 pulgadas y esa palanca está inclinada a un ángulo de 60 grados. Entonces yo quiero calcular el momento con respecto al punto O. Además quiero determinar la fuerza horizontal que aplicada en A, ¿verdad? me produce el mismo momento que calculé en el punto A. Aparte, me piden calcular en la parte C la fuerza más pequeña que aplicamos en A y que también va a producir el mismo momento. Porque recuerden que mi ecuación es muy simple. Mi ecuación me dice que mi momento es igual. ¿Es igual a qué? A una fuerza. ¿Por quién? Multiplicado por quién? Por una distancia. Multiplicado por una distancia. Y que tanto la fuerza como la distancia deben ser perpendiculares entre sí. Y yo me doy cuenta en esta ecuación que mi momento es máximo. Por ejemplo, si mi fuerza es constante, mi momento es máximo cuando mi distancia es máxima. Y también me doy cuenta que mi momento es máximo si mi distancia es constante, si yo amplifico mi fuerza. Por eso a veces cuando nosotros no podemos aflojar un tornillo con una pinza, nosotros buscamos una pinza más larga, porque yo tengo una fuerza constante. Y si no lo puedo aflojar, entonces al tener un brazo de palanca más largo, una distancia D más larga, entonces ya me resulta más cómodo aflojar la pinza. Y también me piden la ubicación de el punto D, la ubicación de una fuerza vertical de 240 libras para producir el mismo momento. O sea, que en vez de tener 100 libras, ¿dónde tendría que ubicar yo una fuerza de 240 libras para producir el mismo momento? O sea que comienzo a jugar con esta ecuación en la forma que está definida. Entonces, ese problema vamos a, como les dije, no nos va a dar tiempo, porque yo sé que tienen una clase. Así que el día jueves de la otra semana vamos a resolver estos dos problemas y si nos da un poco más de oportunidad, lo resolveremos otros en la clase presencial en que nos encontraremos con el grupo que está en la mañana y con el grupo que está a las 5 de la tarde. Igualmente, este tema está grabado en la plataforma virtual. La diapositiva esta está grabada, la clase esta, con otros términos, todo lo demás, yo la grabé con otros términos, pero haciendo referencia a la mía diapositiva, y también allí se explican estos problemas para que lo vayan viendo por adelantado. No es un tema complicado, pero sí, como en todo tema de estática, jóvenes, hay que practicar, y hay que practicar bastante. Hay problemas de ejemplo también en la plataforma virtual. Problemas de ejemplo no, problemas de práctica. Por favor, comiencen a trabajar en eso. Ya la próxima semana anunciaremos también la fecha de nuestro primer parcial. Así que bueno, jóvenes, si tienen alguna pregunta, los escucho. Profe, ¿el documento lo va a subir a la plataforma? El documento ya está en la plataforma, lo único que voy a hacer es activarlo. Ya está en la plataforma. Así que tan pronto termine esta clase, en menos de 3 minutos, ya van a tener toda esta clase y van a tener el documento de la diapositiva
y aparte de eso también van a tener la explicación ahí de esto. Ya yo tengo eso grabado.